Pues comencemos. Muy buenos días, señoras y señores. Soy Agustín Barrios Gómez, soy CEO de International Capital Partners. Nosotros somos un fondo de capital privado que brinda rentas en dólares para nuestros inversionistas por medio de propiedades comerciales estabilizadas en Estados Unidos. Es un fondo patrimonial con buenos rendimientos inmediatos, estables al mediano y largo plazo. Realmente it's meat and potatoes investing, si algo le suena, principalmente para high net worth y ultra high net worth individuals. Y somos el fondo hermano de Capital Real Estate Partners de Monterrey, el fondo de capital privado en propiedades comerciales más grande de México, aquí representado por Roberto García, mi socio y el director general de aquel fondo. Por lo mismo, es especialmente interesante este panel, ¿no? Se habla de transitar el camino hacia el mercado de capitales. Para nosotros es particularmente interesante porque pues no hemos hecho ese tránsito y hasta ahora tenemos nuestras fuentes de financiamiento que son bastante sólidas por medio de high net worth y ultra high net worth individuals. Entonces, este asunto de transitar hacia el mercado de capitales yo creo que es particularmente relevante para todos los que estamos aquí. Nuestros socios de capital están analizando de hecho este tránsito y por lo mismo también para nosotros en particular es un momento interesante, y yo creo que aquí en este panel tenemos una experiencia extremadamente nutrida. De hecho, por mi propio análisis de lo que ha sido, tenemos incluso dos de los casos más interesantes en términos de la diversificación, la ampliación de las fuentes de capital que por lo menos yo he visto en esta industria, y por lo mismo le doy la bienvenida y les agradezco que estén con nosotros a Lisandro Videla. Él está aquí en representación de aquel muy curioso, muy exitoso caso que es Prodigy Network, verdaderos pioneros, muy interesante. Le doy también la bienvenida a Joseph Preschel de Peninsula Investments, Nicolás Sorensen de Quest AFI y Alex Contreras de Flex Funds. Yo creo que dentro de este grupo me gustaría empezar contigo. Cada uno tendrá sus 5 minutos para presentar, pero para dar un panorama, Lisandro, yo creo que tú eres el más apropiado. Si comienzas tú y nos ayudas a entender, digamos, a grosso modo de lo que estamos hablando, te lo agradecería. Cómo no, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos, un placer estar de nuevo aquí. Segundo año que participamos de este evento. Tuvieron que agrandar mucho el salón, así que me alegro de la concurrencia. Bueno, yo trabajo para Prodigy Network, soy el VP de Distribution de Prodigy, hace 4 años que trabajo en la compañía. Prodigy Network es una plataforma verticalmente integrada de fundraising de real estate comercial en Estados Unidos, donde nos dedicamos específicamente a desarrollar proyectos en major cities en US, y donde nos hemos centrado en 2 canales de distribución importantes, y ahí hago el link un poco con lo que es lo que estamos hablando en este panel. Uno que es el instrumento tradicional de inversión, que es a través de una estructura de un partnership, un LLC, una US Corp, que es muy eficiente impositivamente. Y el otro vehículo que hemos desarrollado es una inversión a través de un security, una securitización del vehículo de inversión que nos ha permitido duplicar el fundraising de la compañía. Yo estoy hace 4 años, como les comentaba, en la compañía. Hoy en día manejamos $1 billion under management, tenemos 8 proyectos, 6 proyectos en Manhattan, 2 proyectos nuevos que hemos lanzado en Chicago en el plan de expansión de la compañía. Y tenemos distribución en más de 42 países alrededor del mundo, en 27 estados en Estados Unidos, una plataforma descentralizada de inversión que hemos construido durante estos años, más de 300 acuerdos de distribución alrededor del mundo, y hemos recaudado más de $690 millones para proyectos tanto en Manhattan como internacionalmente. Lisandro, mencionaste este tema de securitization, ¿no? O sea, lanzaste un security. ¿Por qué no nos platicas un poco? Porque para ti fue un parteaguas y creo que es el tema principal de lo que estamos hablando. ¿Por qué fue un parteaguas? ¿Por qué esto ha de ser interesante? Por supuesto, cómo no.
Para Prodigy fue un hito muy importante. Básicamente lo que nosotros queríamos y veíamos que muchos asset managers, muchos financial advisors querían diversificar los portafolios, querían buscar un vehículo que los protegiese frente a la volatilidad que tienen los mercados, que maximizase los retornos, y esto obviamente lo vemos en la economía real. Es algo que igualmente se está dando cada vez más fuertemente, pero nosotros lo vimos hace unos 4 o 5 años y no existía un vehículo que transaccionalmente fuese simple de adquirir, de custodiar para lo que es el wealth management, para lo que es la banca privada. Entonces nos juntamos justamente con FlexFunds, la verdad que después de recorrer muchísimos issuers, donde por el tamaño en realidad que tenía la emisión era muy difícil, como nosotros realizamos single asset fund projects, o sea, cada uno de los proyectos lo vamos fondeando individualmente, era difícil conseguir que un banco muy grande lo securitizase, pero encontramos en FlexFunds lo que estábamos buscando por la flexibilidad justamente que nosotros necesitábamos, y lo que hicimos fue básicamente encontrar un vehículo que cualquier inversionista o cualquier asesor financiero puede adquirir desde su cuenta de inversión, como cualquier acción de Apple, cualquier fondo, cualquier bono que está listado, y que la transacción es muy simple. Básicamente es una transacción entre un broker-dealer y un banco, entre 2 bancos, etc. Y eso, lo que creamos en algún punto fue un cuarto tipo de activo. Pero el segundo beneficio más importante de hacer esto fue que nos introducimos en un mercado distinto, que fue el mercado Wealth Management, banca privada, Independent Financial Advisor, pero trayendo un nivel de transparencia y seguridad adicional a la inversión que ya teníamos. O sea, lo perfeccionamos, lo institucionalizamos y trajimos lo mejor de la industria financiera por la facilidad transaccional que significa comprar el producto sin necesidad de hacer un KYC, y es una transacción que se liquida en 2 o 3 días a través de Euroclear, que es una plataforma muy segura, y también obviamente porque lo que permitió es que tener un auditor como Pricewaterhouse auditando los financials de la compañía, un trustees revisa toda la documentación legal. Entonces, desde el punto de vista operativo fue muy simple la adquisición del producto, y esto duplicó el fundraising de la compañía. Alex, yo sé que ustedes lo hicieron de la mano de Prodigy, de tal manera que, pues bueno, yo como abogado del diablo, pues no es muy caro, muy enjundioso, muy difícil hacer todas estas cosas. Digo, tal vez para Prodigy en Nueva York y con estos edificios muy grandes vale la pena, pero pues ¿por qué ha de valer la pena para otros? Claro, igualmente gracias por la invitación, un gusto estar acá con ustedes el día de hoy. Después de la explicación de Lisandro, no hay mucho más que añadir, pero bueno, yo soy Alex Contreras, el director global de ventas para FlexFunds, y tal como dice Lisandro, hemos crecido juntos y ha sido una experiencia muy interesante ver como un ejemplo de bienes raíces, de un activo alternativo, no tradicional para la banca privada, para las casas de bolsa, se ha podido colocar y distribuir de una manera fácil y exitosa globalmente. Así que es un caso muy bonito y un partnership que hemos logrado en el Pero tiempo. para ser muy claros, Claro. Flex es una plataforma, ¿correcto? Claro, entonces, ¿qué no, hace? no son ustedes un fondo. Correcto. Entonces, ¿quiénes somos FlexFunds? Nosotros somos una compañía que estamos basados acá en Miami, aquí en Brickell, y lo que nosotros hacemos es, a través de un programa global de notas, creamos vehículos de inversión en el cual, tal como lo dice Prodigy, ayudamos a compañías en industrias alternativas a colocar sus estrategias a través de un título, una nota, en banca privada. Porque son Euroclearable, tienen un NICE Inclusive, están en Bloomberg, tienen un prospecto y están listadas en mercados europeos típicamente. ¿Okay? Entonces, Adelante. para Sí, sí. responder, me preguntabas un poco los tiempos, ¿no? Los tiempos para armar una estructura dependen un poco del activo subyacente, ¿no? Típicamente lo hacemos bastante ágil y manejamos tiempos entre 4 y 8 semanas, que comparados con otras alternativas creo que es bastante ágil, bastante rápido ¿Qué implica? Bueno, de nuevo, el paso principal es determinar cómo van a ser los términos y condiciones que se van a ofrecer. Vas a hacer un fondo con un poco más de equity, más de deuda, una combinación, a dónde lo quieres distribuir, pasar un poco ese proceso de due diligence también del activo en sí, ¿no? Y cómo se va a evaluar es muy importante, porque este título va a tener un NAV basado en su subyacente, entonces hay que aclarar un poco todos estos puntos para poder sacarlo en vivo, hacer lo que llamamos una emisión y que se pueda empezar a transar en
en los mercados de ¿Hay capitales. alguien que avala ese Net Asset Value? Sí, nosotros trabajamos con varios participantes. Tenemos un auditor, que en este caso es PricewaterhouseCoopers, un top tier, y tenemos también trustees de alto rango que avalan el NAV. Hay un agente de cálculo en algunos casos y todas esas evaluaciones y documentos que vienen del fondo. Usualmente hay un administrador que nos da ese documento y Pricewaterhouse y nuestro trustee es el que se encarga de verificar. Entonces, 4 a 6 semanas, y en términos de… Bueno, pasemos a costos en un momento. Nicolás, ustedes tienen asset management, ustedes manejan dinero para muchos diferentes grupos. ¿Para ustedes les hace la diferencia? O sea, ustedes en vez de ver un subscription agreement de acciones, a diferencia de poderlo comprar a través de Euroclear y demás, ¿les hace la diferencia? ¿Es importante este tránsito hacia el securitization? Sí, hola, ¿qué tal? Nicolás Sorensen de la empresa Quest. Voy a darle un poco de contexto a la respuesta. Quest AFI, que es una administradora de fondos de inversión que se enfoca en real estate, en negocio de real estate, nace un poco hace 3 años como para dar una solución a la compañía entera, Quest, que entrega el servicio de finanzas corporativas, wealth management, y nos dimos cuenta que, y por eso el tránsito por el que hemos pasado es lo que yo creo que es interesante para este panel. Nos dimos cuenta que nosotros surgimos por una necesidad de tener un asset class algo distinto para nuestros clientes. Y con eso fuimos creciendo y por tanto inicialmente uno se financia obviamente con el banco de clientes internos que uno tiene, pero hemos transitado ya hoy en día, después de 3 años, a tener más de 1.300 viviendas financiadas. Estamos en Chile, en Perú. Y eso nos ha llevado que el primer paso de inversionistas privados nos llevó después al paso de multifamily office, nos llevó después al paso de institucionales. Y hoy en día lo que estamos mirando como un desafío y que es algo muy interesante que está sucediendo en el mercado chileno es el poder atraer a los actores ya institucionales fuertes y duros como son las AFP, los fondos de pensión chilenos. Actualmente a los fondos de pensión chilenos que manejan una liquidez obviamente tremenda, se les acaba de abrir una puerta en donde ellos pueden invertir en activos reales. Por tanto, el desafío que está viviendo un poco la industria chilena inmobiliaria y financiera en este minuto, de activos reales principalmente, es el generar o el tener a la disponibilidad de la tamaña liquidez que hay en este minuto, productos para que ellos puedan tener. Entonces, de cierta manera, contestando tu pregunta, a nosotros nos ha tocado transitar desde lo básico de financiamiento a lo más complejo. Estamos con el desafío actual de llegar a lo más complejo, previo quizás a un IPO, pero obviamente al financiamiento con fondos de pensiones. Ese es nuestro desafío. Y esa trayectoria ha tenido una experiencia muy, muy grande en cuanto a ver qué tan sofisticado, qué esperan en niveles de rentabilidad, información, los distintos actores en la medida que vas avanzando en esa cadena de financiamiento. Okay. Y pues veamos qué hay al final de ese túnel. Joseph, tengo entendido que ustedes tienen 95% de inversión por medio de inversión institucional. Tú tienes como la mirada un poco más alta en ese sentido. Platícanos de tu experiencia. Muchas gracias por la invitación y me alegro ser parte del panel. Península la comenzamos hace 12 años. Hoy en día tenemos una plataforma que invertimos de Miami hasta Montevideo. Tenemos un grupo de fondos que hacemos desarrollos residenciales de uso mixto en Latinoamérica. Tenemos una plataforma de rentas en Uruguay y tenemos una plataforma aquí en Estados Unidos donde desde hace 2 años venimos haciendo vivienda para estudiantes y vivienda para gente retirada. La historia nuestra es del lado contrario a la moneda. Yo vengo de manejar fondos y de la industria private equity y entramos en el mundo de llevar capital institucional americano que quería tener acceso al crecimiento que se ve en la región y no tenían el vehículo para hacerlo, y para eso hicimos una serie de real estate private equity funds, creo
bastante exitoso. Desde el punto de vista de mercados de capitales, siempre hemos tratado de diferenciar cuál es el riesgo país del riesgo del activo subyacente, que muchas veces cuando uno ve las emisiones latinoamericanas de empresas públicas, es difícil entender qué alfa y qué beta uno está comprando, ¿no? Sin embargo, aquí en Estados Unidos, cuando nos metimos en este tema de vivienda para estudiantes y para gente retirada, son proyectos que requieren un nivel de capitalización mucho más alta porque no hay preventa. Son vehículos que parecieran ser muy atractivos para clientes retail. ¿Cómo qué porcentaje estamos hablando? Básicamente obtiene 60% de deuda y el resto es equity, y son proyectos de 60, 80, 100 millones de dólares. Entonces cada proyecto en sí mismo es importante. Y cuando empezamos a hablar con la gente en Latinoamérica, no tienen hoy en día, aparte de Prodigy, que ha sido súper exitoso, muchas maneras de tener acceso a estructuras complejas, a proyectos importantes en capital en Estados Unidos. Si tienes la capacidad de comprarte un apartamento en Brickell y después vivir ese proceso, pero no existen muchos vehículos públicos con fácil entrada. Entonces, creo que lo que nos pareció atractivo de este modelo de negocio, y también trabajamos con Alex en Flex Funds, es que para gente que no son instituciones, pero si es un family office o si es un high net worth, que quiere tener acceso a un tipo de activo que requiere una cantidad de capital que ellos solos no pudieran financiar y que se benefician de tener un manager. Nosotros no estamos verticalmente integrados, tenemos socios que operan lo que nosotros hacemos. Hay una oportunidad y los beneficios de la transparencia del PwC, de que esté Euroclear, de que Bloomberg te dé un precio, creo que es interesante y creo que en general, conforme nuestros mercados se continúen desarrollando, particularmente en Latinoamérica y en Estados Unidos definitivamente, tener abiertas distintas fuentes de fondeo para ver los distintos ciclos y los distintos tipos de activos, creo que es interesante y creo que definitivamente este tema de mercados de capitales tiene un espacio importante. No creo que sea para todo tipo de empresa, no creo que hay que mezclarlo con empresas. Ok, o sea, hemos escuchado para quién es, para quién no es. O sea, yo creo que cuando tienes activos subyacentes que tienen volatilidad de país importante, y lo vimos cuando Bovespa salió, lo vimos cuando Merval salió, y hemos visto varios ciclos en Latinoamérica en donde cuando el país viene bien y los múltiplos son altos, se emiten, y de repente los activos subyacentes están muy buenos, caso Brasil o caso México en algún momento con algunas de las desarrolladoras. Hay riesgo político, riesgo país, y de repente el valor de la acción como tal no refleja el valor del activo subyacente. Y eso genera mucha presión, ¿no? Entonces yo creo que ese es el riesgo que hay que balancear, pero definitivamente, en mi opinión, este espacio es un espacio que vale la pena mirar y para ciertos activos sí funciona muy bien. Lisandro, ustedes tienen de pan, de dulce y de manteca. No me deja de sorprender la cantidad de plataformas por las cuales uno puede acceder a una inversión con tu empresa, de tal manera que pues también ves los beneficios de otros vehículos. ¿Cómo los sopesarías? Mira, lo que nosotros estamos haciendo en este momento como el próximo paso de alguna manera es justo el panel que venía anterior, que es el tema del desarrollo del blockchain, ¿no? Al final del día, lo que nosotros quisimos es un tema de acceso, dar acceso a cualquier tipo de inversionista, y un poco hicimos lo contrario que hicieron aquí los compañeros del panel, que es ir como del muy retail yendo al semi-institucional y después, próximo paso más, al institucional, es al revés, pero tratamos de abarcar todo tipo de cliente, de inversionista y también todo tipo de vehículos. Hoy en día tenemos 3 vehículos distintos de inversión y 4 distintos canales también de inversión, que son a través de Independent Financial Advisor, a través de Real Estate Brokers, a través de nuestro website de manera directa, donde cualquier inversionista puede hacer la inversión directo con su propio KYC, firmar la documentación, hacer el wire y ni siquiera no necesita hablar con nadie. Totalmente también. automatizado. Totalmente automatizado. ¿Desde qué nivel? ¿Desde qué cantidad? Desde $10,000. Desde $10,000, totalmente automatizado, su propio KYC, y ustedes nada más lo validan, me imagino. Nosotros lo validamos de nuestro lado, pero es un word check automático que en 5 minutos el inversionista directamente... ¿Y lo más alto, lo más sofisticado, lo más institucional? Y lo más institucional ya entra por vehículos, eventualmente por el FlexNote, o si no directamente en la US Corp, que es el vehículo americano, el típico GP, LP, Partnership Structure, ¿no? Pass-through.
que es un pass-through entity. Ok, y eso se me hace un excelente ejemplo. O sea, tienes tu pass-through, son vehículos que nosotros utilizamos en ICP. De hecho, hasta cierto punto te puedo decir que muchos de nuestros inversionistas hasta les gusta el no estarlo viendo en su pantalla Bloomberg y demás, sino que más bien entender que es un tema un poco más directo. Se sienten más dueños de los ladrillos, por llamarlo así, pero tú estás viendo los dos lados. Entonces, estos LPs, ¿no? Estos Limited Partners que entran con ustedes a ese nivel, que reciben su K1 y que lo integran en su contabilidad, ¿por qué no lo harían así, dado el hecho de que hay un nivel de sofisticación importante, y lo harían por otro lado, o sea, lo harían más bien en un esquema más público? Yo creo que muchas veces tiene que ver también, hay un tema clave aquí, es el tema impositivo, ¿no? Entonces, hoy en día, en un mundo súper regulado y también completamente donde lo que es taxes empieza a jugar un rol importante, la flexibilidad es importante, y dependiendo un poco del perfil del cliente, hay clientes que van a preferir nuestro instrumento que tenemos en Cayman, otros clientes que prefieren el US Corp, otros clientes que prefieren el Flex Note y otros clientes que lo hacen directamente con su propia LLC en Estados Unidos porque tienen otro tipo de inversiones. Entonces, bueno, de hecho, un tiene que ver con inversionista un poco el perfil. extranjero no lo podría hacer directamente a la pass-through LLC porque pues tendría problemas ahí Pero para eso ¿no? tenemos el de vehículo impuestos. en Cayman o el vehículo eventualmente Que son tus en blockers. que son los Blocker Corporation. Entonces hay como una ingeniería financiera. En el caso de Prodigy, al tener como un gran portafolio, permite un tema de escala, de tener la posibilidad justamente de tener varias opciones para los inversionistas, y dependiendo un poco, la verdad que tiene que ver con un poco el perfil del punto de vista impositivo. Y lo que sí es cierto que tú comentas, hemos ido convenciendo, entre comillas, al inversionista de que el vehículo es just a vehicle, ¿no? O sea, tiene que ver con el perfil. Si es el día de mañana será un token, será un token. Lo importante es tener acceso al activo subyacente, y eso es lo que es un diferencial, y creo que es una oportunidad que todos aquí que están obviamente en el mundo de real estate tienen que aprovechar, que los mercados nos están ayudando mucho hoy en día y que posiblemente se viene el fin de un ciclo mundialmente hablando, y los activos que van a proteger los capitales en ese fin de ciclo van a ser justamente los activos reales, y donde la gente va a buscar volcarse a esos activos reales para maximizar los retornos y poder estar hedgeados, cubiertos de la volatilidad y del downside que va a tener el mercado. Entonces, darle acceso directo de cualquier vehículo posible creo que es un diferenciador muy importante y una oportunidad para todos. Alex, hablemos de costos. ¿No son muy caros? Para nada. Exacto. Mira, hablando de costos, lo que nosotros hemos tratado de hacer es ser bastante efectivos en los costos de mantenimiento. No solamente por nuestro programa, sino porque entendemos que queremos ser una opción más a esta bandeja de vehículos. Ellos lo han hecho muy bien en ese caso. Yo siempre digo, mira, usa el Flex, pero no es exclusivo. Tú también puedes tener tus formas más tradicionales, tus suscripciones, tus corps, etcétera, ¿no? Entonces, para poder que funcione de esa manera, hemos tratado de mantener un programa de costos, creo yo que es bastante razonable. Y hablando de cifras, ¿se puede o no? ¿O es secreto de Estado? No, somos bastante transparentes en nuestra estructura de costos. Tenemos dos tipos de costos, ¿no? Hay un costo inicial de estructurado, que consiste en, sobre todo la parte legal, crear todos los documentos de la transacción, el prospecto, nosotros lo llamamos series memorandum, el listado en bolsa, el Bloomberg, y hacer los acuerdos con todos los participantes, como trabajamos con Bank of New York, con Pricewaterhouse, Six Financial, etc. Entonces, este costo inicial, vamos a hablar específicamente de bienes raíces y de lo que estamos conversando acá, está alrededor de los 20.000 euros. ¿Okay? Que cuando lo comparas, por ejemplo, con otras alternativas que se usan mucho, por ejemplo, en Europa, que puede ser un user, un CCAP, es bastante más bajo. ¿Okay? Un CCAP, claro. Claro, que son otros vehículos que se usan comúnmente. Una vez arranca el vehículo o el proyecto y se fondea, hay un costo de mantenimiento anual, que es un costo que de nuevo incluye toda la parte de cálculo, lo que tú mencionabas, el cálculo del NAV, la administración de nuestro vehículo, la auditoría, etcétera, y está alrededor de los 45 a 50 puntos básicos sobre el dinero que pasa en este canal, nada más. Ok, entonces eso no incluiría la deuda que tú pudiste haber, por ejemplo, apalancado el proyecto y demás. Son 45 puntos base sobre lo que es hasta cierto, el equity.
Bueno, a ver, equity o deuda, sobre lo que, por decirlo de una manera sencilla. Todo lo que transita. Exactamente, todo lo que pasa por esta autopista, por el flex. Lo que pasa es que como tienes, o sea, en el bien raíz, pues tienes un apalancamiento sobre el bien inmueble, correcto, que es otra cosa, que no va a pasar por ahí, y luego tienes Exactamente, okay. Tú vas a banca privada, bolsa y vendiste X cantidad, sobre esa cantidad solamente es que aplica este ¿Y hay un tamaño mínimo? No tenemos un mínimo per se, pero dado el costo y las características del vehículo, yo siempre digo que alrededor de 5 millones hacia arriba, ¿no? Que todavía es un número bastante bajo comparado con otros vehículos, empieza a tener sentido. Obviamente tienes que ver el aspecto impositivo, la estructura en general, la estructura de costos y pues hacemos un análisis. Pero a partir de ahí, nuestras estructuras en su mayoría están entre 20 y 50 millones. Tenemos unas tan grandes de 400 millones, pero usualmente estamos en esa banda, entre 20 y 50. Y Joseph, o sea, ya vimos el mínimo, ¿cuál sería entonces el máximo? O sea, ¿por qué no sacar un REIT directamente o ir con Goldman Sachs y decir, aquí estamos? Yo creo que the sky is the limit, ¿no? Yo creo que un punto interesante es, hay inversionistas no americanos que quieren tener exposición al mercado americano, pero en nuestra experiencia no quieren tener el tema del K1, no quieren tener el tema de la exposición, no quieren tener la complejidad de entrar a un LLC, contratar a un abogado americano y entender. Yo creo que para ese cliente la solución esta de Flex Funds o cualquier otro emisor es bastante interesante, porque al final del día sí tiene un costo de 45 o 50 puntos bases adicionales, pero no tienes esa complejidad y no tienes esa demanda sobre tu exposición en un mundo que cada día se hace más transparente, ¿no? Entonces, para nosotros ese punto fue bastante interesante. Tenemos 12 años haciendo esto, tenemos relaciones con gente a través de todo el continente y mucha gente nos ha venido diciendo cómo podemos tener acceso con ustedes a lo que vienen haciendo en Estados Unidos sin tanto problema, ¿no? Y creo que esa es la propuesta de valor. Es menos problemático, menos exposición, pero es más caro. Y yo creo que riesgo-retorno, ¿no? Creo que para el inversionista institucional que tiene billions under management y que quiere hacer una alocación a un manager a largo plazo, hasta ahora lo han preferido hacer de una manera privada más que de una manera pública, a menos que estén invirtiendo en un development company particular, que lo hemos visto. Y el feedback que hemos recibido de los fondos de pensiones es ese, ¿no? Nos sentimos más cómodos de forma privada, tenemos más control, tenemos más influencia. Para trabajar con ustedes no nos preocupan las complejidades, eso lo hacemos todos los días. Creo que la gente que no tiene esa escala, pero quiere tener acceso a nichos de mercado particular, como meterte en Park Avenue en New York, no es fácil. Hacer proyectos de vivienda estudiantil no es sencillo por el tamaño. Hay un nicho interesante y conforme estos mercados se sigan desarrollando, creo que es un canal que hay que tener abierto, ¿no? Nicolás, a ustedes pues evidentemente les ha de pasar un poco como a nosotros que llegan todo tipo de ofertas, ¿no? ¿Todo esto ayuda a simplificar ese proceso de decisión o de todas maneras el due diligence es el mismo? De cierta manera, lo que nos ha ayudado a nosotros es que son los propios inversionistas o los propios interesados los que nos han hecho crear la estructura de filtro de las inversiones y también los que nos han llevado a diversificar en nuestro portfolio. De cierta manera, nosotros partimos con un activo, como se llama en Chile, que es pan con mantequilla, digamos, edificios de clase media, muy fáciles, digamos. Y, después los inversionistas nos empezaron a pedir que nos profundizásemos en el mercado. Y esa profundización nos llevó, por ejemplo, a irnos a Perú. Nos está llevando ahora a tener bastante interés en estar acá en Estados Unidos, pero quizás algo que es muy interesante es que nos llevó a profundizar también en un mercado de vivienda, por ejemplo, que es la vivienda social, lo cual uno difícilmente cree posible que grandes actores o multifamily se encuentren actualmente invirtiendo en viviendas que son para las personas más vulnerables del país, que están ubicadas en los distintos distritos o en las partes más alejadas del país,
y de los cuales logran obtener una rentabilidad razonable o incluso bastante atractiva. Entonces, esa horizontalidad ha sido un paso interesante y ha sido algo que le ha llamado bastante la atención a los inversionistas que estamos teniendo y algo por lo cual nos están buscando que sigamos haciendo. Un tema para nuestros inversionistas es el tema de la volatilidad. Mencionabas, Alex, el hecho de que pues, hay un net asset value. Sin embargo, bueno, o sea, ese net asset value pues, siempre va a ser fantasía hasta el día que lo pones en el mercado. Entonces, mientras estés recibiendo las rentas que te corresponden y que mientras esas estén en línea con tus proyecciones, el net asset value hasta cierto punto es secundario, pero no quieres ver esos altibajos. Por lo menos eso es algo que nosotros hemos experimentado. ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes y con qué enfrentan esa volatilidad de una cifra que anda por ahí merodeando? Bueno, en cuanto a ese punto, en los alternativos, desde un punto de vista de la nota, también quiero aclarar que aunque estamos listados, no hay un mercado secundario. ¿Okay? Estamos listados, más el trading no se hace a nivel de la bolsa. Se hace un DVP, un over the counter, comprador con vendedor. ¿Okay? Entonces, eso lo hace dos cosas. Uno, que sea más estable porque no hay ese nivel especulativo a nivel de la nota. Y dos, seguimos un orden que se establece desde un comienzo de cuáles van a ser los patrones de evaluación del activo, ya sea que tengan renta o no. Entonces creo que eso lo hace mucho más estable. Y desde un punto de vista de los portafolios de banca privada, por ejemplo, esto le da, como decía también Lisandro, le da más estabilidad porque va a veces en contra o a un paso más lento en cuanto a volatilidad que los mercados per se. Correcto, la volatilidad, lo que entonces está vinculado directamente con la liquidez del instrumento. Entonces ese tema de mercado secundario se me hacía, qué bueno que lo mencionaste tal cual porque era lo que traía en mente. El tema de mercados secundarios es precisamente lo que define el movimiento de las acciones al final del día, y no tenerlo sí te brinda una cierta estabilidad, que es lo que está buscando. Correcto, y solo quería agregar allí que aunque no está ese mercado secundario, el tener un vehículo como el nuestro te da cierta liquidez sin la exposición al mercado secundario. ¿Por qué? Porque una suscripción privada, pues tú la tienes y es un poco más difícil salir si no son los tiempos adecuados. Yo tengo mi nota, que la compré contra el vehículo, el fondo, pero más sin embargo, la puedo transar privadamente. Entonces le da a ese activo y líquido un poco más de liquidez. Si yo tengo un comprador y un vendedor, a través de Euroclear, en un T+3, rápidamente puedo transar y puede cambiar de manos. Va a marcar el NAV, pero puede venderlo a un descuento o un markup, de cualquier manera que se llegue al acuerdo. Correcto. Lisandro, yo veo en nuestro fondo hermano ya más de 200 propiedades, 3.500 millones de pesos. Son propiedades tipo Walmart, Oxxos, o sea, es riesgo FEMSA, riesgo Bimbo, ya un cierto nivel AAA, ¿no? En particular en México, que contemplan afianzar un beneficio para los inversionistas importante, todavía no capitalizado, por medio precisamente de los mercados de capitales. Entonces se contempla, por ejemplo, una fibra o uno de estos múltiples nuevos vehículos, pero al final del día se trata de cotizar en un mercado, en este caso nacional. ¿No te dan ganas de repente de agarrar todo tu empaquetado, ¿no? Así hacer una especie de REITs, Latinos Invest in New York y ya? Mira, justo diste en el clavo con ese tema y lo que estabas hablando anteriormente, que tiene que ver con la volatilidad, ¿no? Yo creo que lo que los clientes están buscando hoy en día justamente es un activo que tenga el comportamiento de un activo alternativo, de una economía real. Y la realidad es que cuando uno ve cómo se comportan los REITs tienen un beta, justamente una correlación muy grande con los mercados financieros. Entonces, ese chiste, como dicen los mexicanos, esa gracia que tiene el real estate o la economía real, se pierde a través de un fondo muy grande por el mercado secundario, por la volatilidad y por la correlación que tiene con el resto de los activos. O sea, eso es un tema para nosotros extremadamente importante. Entonces, pues, ¿por qué no inviertes en Apple, no? ¿Por qué no inviertes en Amazon o lo que fuera? Es un tema importantísimo porque la parte importante de real estate es la parte de real, ¿no? Que es el hecho de que tienes un bien raíz, es decir,
identificable, lo puedes tocar y demás. Entonces, esa ha sido su experiencia y es la razón por la cual ustedes no empaquetan. Fundamentalmente, hay lo que nosotros llamamos es un proceso de desintermediación que se está dando en el mundo de las inversiones, donde la gente quiere invertir más directo en el activo, por un tema primero de tangibilidad, entonces no se pierde esa tangibilidad del real estate que tú decías, la gente se siente más dueño del real estate, pero también por el hecho del comportamiento final que tiene ese activo en una cartera diversificada, como para justamente en un mundo tan interconectado como el actual, que antes uno podía tener diversificación porque compraba acciones de China, la realidad es que eso no se da. Uno compra un ETF de China y tiene US Stock, y en la semana pasada vimos como todo se fue automáticamente y por el mismo porcentaje, algunos más y otros menos, pero que se fueron todos para abajo. Entonces, tener la posibilidad de tener economía real es lo que marca una diferencia. ¿Qué es la realidad? Que los inversores, su patrimonio naturalmente tenían mucho en real estate o en economía real, pero poder empaquetarlo de una manera de transaccionalmente sea mucho más simple, que sea más sofisticado el tipo de activo al que acceden, y también tener la posibilidad de tenerlo en su custodia con el otro tipo, con los otros activos que ellos tienen, como en el caso del FlexNote, y con alguna eficiencia impositiva adicional por el hecho de la estructura y sindicarse con otros inversionistas, es lo que marca un diferencial muy grande, ¿no? O sea, es el proceso de desintermediación que nosotros decimos que está atravesando, y que donde lo que es conceptualmente el private equity, donde incluyo real estate dentro del private equity, pero al final del día es la inversión privada, donde muchos inversionistas se quedaban por fuera de esa posibilidad de invertir. Hoy en día, con la vasta información que existe en los mercados, los inversionistas pueden acceder a ese private equity, porque al final del día es un poco lo que vimos con aquí, con lo que comentaba Joseph. Los institucionales eran los únicos que invertían en ese tipo de activo, que era el que tenía los mejores performance y la menor volatilidad. Entonces, ahora estamos viendo de qué manera podemos darle a ese inversionista medio ese acceso a ese tipo de activo tan bueno, ¿no? Estamos llegando al final del panel. Nicolás, unas palabras últimas y cada uno de ustedes. Adelante. Sí. Bueno, nosotros aquí en el panel no hemos hablado mucho de rentabilidades, cosas de ese tipo. Hoy en día, en lo que es real estate, creo que hay una tremenda oportunidad, un atractivo inmenso, principalmente dado de cierta manera porque es real, porque es un activo real, y por otro lado también por el comportamiento actual de los mercados, la volatilidad de las monedas, etc. Entonces, es un asset class en este minuto en que hay bastante interés en los inversionistas. Yo considero que hay bastante escasez, por otro lado, cada día, debido a las medidas regulatorias, la escasez de terrenos, etc., se hace más difícil. Y por tanto, de cierta manera, las rentabilidades también se empiezan a ajustar por lo mismo. Yo creo que es tremendamente interesante que estemos viendo este tema en el panel. En mi caso en particular, y una opinión, no veo un gran problema de liquidez de los mercados, creo ni ya sea desde la parte institucional hasta el inversionista más retail, sino que veo un gran desafío por encontrar productos, proyectos, inversiones sanas que entreguen una rentabilidad razonable, porque eso es otra cosa que... Para ti, ¿cuánto es razonable? Mira, razonable depende de cuál es el activo, pero tú tienes que pensar que hoy en día obtener rentabilidades, una TIR, digamos, para ponerlo en algo de dólar sobre 10, es una rentabilidad que casi duplica cualquier rentabilidad de un activo que no sea real, salvo que uno tenga una empresa o tenga algún private equity, o ya nos vayamos a algún unicorn, no sé, algo más tecnológico. Nosotros buscamos obtener rentabilidades por sobre eso, pero eso es un tremendo desafío, el trabajar con activos reales. Al menos yo encuentro que no son cosas vivas, por lo menos como vacas, salmones, cosas de ese tipo, que ahí creo que el riesgo es inminente, o la agricultura. Pero sin duda que hoy en día la exposición a las comunidades están más empoderadas, los terrenos también tienen dificultades, los ciclos políticos que estamos viendo también
empujan a que las rentabilidades estén más ajustadas, y ahí hay un gran desafío. Joseph, últimas palabras. Yo creo importante a veces también tomar un paso para atrás, ¿no? Entonces tenemos un inversionista que trabaja con nosotros hace más de una década, que a mí me gusta la manera como piensa. Él dice People, Strategy, Structure. Entonces real estate, primero, ¿con quién vamos a hacer las cosas? Es la primera pregunta que nos hacemos. Segundo, ¿cuál es la estrategia de inversión que estamos haciendo? Y tercero, ¿cuál es la estructura que vamos a hacer de gobierno y de financiamiento para ejecutar eso, ¿no? Y creo que en el contexto de este panel, lo que creo que es relevante es, si van a tomar ese camino, piensen que esas tres cosas tienen que ser coherentes. O sea, con quién te estás asociando, cuál es la estrategia que estás persiguiendo, y si esa estructura de financiamiento, que puede tener o no un componente público, tiene sentido para esa estrategia y para ese equipo de trabajo. Y creo que si eso hace sentido, tiene todo el sentido del mundo mirarlo. Es la manera como pensamos en Península, y por eso cada uno de nuestros negocios que hacemos con distintas personas tiene una estrategia muy clara, una estructuración muy coherente, y sí pensamos que existe un espacio para este tipo de vehículos aquí en la plataforma que tenemos en Estados Unidos. Lisandro, Alex, yo creo que ya de alguna manera hemos terminado ya el panel. Si ustedes se sienten cómodos, yo siento que lo que hemos visto por parte de ustedes ha sido muy completo. Les agradezco a los cuatro la participación el día de hoy, agradezco obviamente a nuestros patrocinadores y a los